Capítulo 2. Raskolnikov no se hallaba habituado a las reuniones y, conforme ya hemos dicho, evitaba toda relación con sus semejantes, especialmente desde hacía algún tiempo. Pero de pronto sintióse atraído hacia los hombres. Hubiérase dicho que se operaba en él una especie de revolución y que, arrepentido de aquel comportamiento, volvía a la sociabilidad. Entregado durante un mes completo a la preparación del morboso plan que llenaba por completo su mente, sentíase cansado aquel día de su aislamiento, siendo su deseo encontrarse unos minutos, aunque más no fuese, en un ambiente humano cualquiera. Así pues, a pesar de la suciedad de aquella taberna, se había sentado ante una de las mesas con verdadero placer. El dueño estaba en otra habitación, pero iba y venía con frecuencia a la sala. Para llegar a ella tenía que descender varios escalones. Primero se distinguían sus botas prolijamente lustradas, con amplias vueltas de color rojo. Sin corbata, llevaba debajo de la levita abrochada en la cintura un chaleco de raso negro, horriblemente grasiento, al igual que su rostro, reluciente como una cerradura recién aceitada. Detrás del mostrador atendía a un muchacho de unos 14 años. Otro aún más joven servía a los parroquianos. En un extremo del mostrador un montón de rodajas de pepinos, bizcochos dennegrecidos y trozos de pescado frito despedían un olor acre y desagradable. El calor era en extremo sofocante y la atmósfera estaba tan impregnada de emanaciones alcohólicas que bastaba respirarlas 5 minutos para embriagarse. A veces nos encontrábamos con individuos completamente desconocidos. Que sin saber por qué nos interesan enseguida, a simple vista, antes de cambiar una sola palabra con ellos. Esa fue la impresión que causó a Raskolnikov el individuo solitario que tenía aspecto de funcionario. Más tarde, el joven recordó muy bien esa primera impresión, atribuyéndola a una especie de presentimiento. No apartaba sus ojos del funcionario, probablemente también debido a que este último lo miraba con insistencia y parecía deseoso de entablar conversación con él. En cuanto a las demás personas que se encontraban en el establecimiento, incluso el patrón, el funcionario los miraba como a viejos conocidos, con aburrimiento y no sin cierta superioridad despectiva, como si los considerara muy inferiores a él, tanto por su condición social como por su grado de educación, y los creyera indignos de dirigirles la palabra. Era un hombre de algo más de 50 años, de talla mediana y complexión robusta, con unos mechones de cabello grises, debajo de los cuales veíase relucir la piel del cráneo. Su rostro abotagado, característico del alcohólico, era de un amarillo casi verdoso, y bajo sus párpados hinchados brillaban unos ojillos enrojecidos, llenos de vivacidad. Algo había en él que llamaba en especial la atención. Su mirada relampagueaba con una especie de entusiasmo y su conversación no carecía en verdad de buen sentido y discernimiento. Pero por momentos cruzaban sus ojos ráfagas que bien podían considerarse de locura. Vestía un viejo frac negro, desgarrado con un solo botón. El individuo lo había abrochado sin duda en el deseo de respetar las conveniencias. Del chaleco de manquín salía una corbata de plastrón, arrugada y cubierta de manchas, que formaba una curva pronunciada. No usaba barba ni bigote, como todos los funcionarios, pero sin duda alguna, hacía tiempo que no se afeitaba. Sus gestos y modales estaban impregnados de solemnidad burocrática. Sin embargo, parecía inquieto. Se mesaba los cabellos y de vez en cuando se tomaba la cabeza con las manos. Con desesperación, apoyando los codos rotosos en la mesa pringosa e inundada de cerveza. Por fin, después de mirar con fijeza a Raskolnikov, le dijo con voz clara y firme: ¿Sería demasiado atrevimiento, caballero, dirigirme a usted para hacerle una pregunta? Aunque su aspecto carece de prestigio, mi experiencia me hace distinguir en usted a un hombre de buena educación y que no tiene el hábito de beber. En lo que a mí se refiere, he respetado siempre la educación, cuando ésta va pareja con los sentimientos del corazón. Poseo además el título de consejero. Marmeladov, tal es mi nombre, consejero titular. ¿Osaría preguntarle si es usted funcionario? No, soy estudiante, respondió el joven,
un tanto sorprendido por el tono singularmente pomposo de aquel discurso, por el hecho de que un extraño repentinamente, a quemarropa, le dirigiese la palabra. A pesar de su reciente deseo de encontrar una compañía, cualquiera que fuese, a la primera palabra que le dirigió el desconocido sintió otra vez esa desagradable impresión de repugnancia que experimentaba siempre que un extraño le hablaba o hacía alusiones a su persona. Estudiante, en suma, o ex-estudiante, exclamó el funcionario. Ya me lo había imaginado. La experiencia, estimado señor, una larga e incesante experiencia, y como un elogio a su penetración se llevó un dedo a la frente. ¿Usted ha sido estudiante o ha seguido una parte de los cursos? Permítame entonces... Se levantó tambaleándose, tomó la copa y el platillo colocado debajo de ella y fue a sentarse al lado del joven. A pesar de estar embriagado, hablaba clara y rápidamente, aunque en ocasiones el hilo de su discurso se enredaba un tanto. Se precipitó sobre Raskolnikov con tal decisión que hubiera podido creerse que también él hacía un mes que no conversaba con persona alguna. Estimado señor, comenzó en tono casi solemne, la pobreza no es un vicio. Sé también que la embriaguez en ningún caso es una virtud, pero la miseria, señor, la miseria es un delito. En la pobreza se conserva todavía la nobleza de los sentimientos. En la miseria nadie ha logrado hacer tal cosa. Para expulsar al individuo hundido en la miseria no se toma un palo, sino una escoba para humillarlo más aún. Tiene razón, pues en la miseria se está siempre dispuesto a humillarse. Esa es la causa del deseo de beber. Hace un mes el señor Lebeziatnikov golpeó a mi mujer, y mi mujer es algo muy distinto a mí. ¿Comprende? Permítame que le haga una pregunta, a título de simple curiosidad. ¿Ha pasado usted alguna vez una noche en los barcos de heno sobre el Neva? No lo he hecho, respondió Raskolnikov. ¿Por qué me hace esa pregunta? Bien, pues yo hace ya 5 noches que duermo allí. Llenó su vaso y lo vació y quedó sumido en profunda meditación. En efecto, en sus ropas y hasta en sus cabellos veíanse adheridas algunas briznas de paja. Todo inducía a creer que hacía 5 días que no se desvestía ni lavaba. Sus manos gruesas, rojas y de uñas negras estaban extremadamente sucias. Sus palabras habían atraído una atención general, aunque un tanto burlona. Los muchachos reían con socarronería detrás del mostrador. El dueño había bajado, atraído por la curiosidad de escuchar a aquel personaje original. Sentado a prudente distancia bostezaba perezoso, dándose aire de persona importante. Sin duda, Marmeladov era conocido allí desde hacía tiempo, y con seguridad su aflicción por los discursos altisonantes le habían granjeado notoriedad en las conversaciones con los más diversos desconocidos que acudían a la taberna. Este hábito en ciertos beodos se convierte en una necesidad, sobre todo en aquellos que reciben de los suyos un trato duro y pretenden por este medio justificarse ante los ojos de sus compañeros de crápula y, si es posible, conquistar indulgencia. ¿Qué tipo?, exclamó el patrón en voz alta. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no vas a tu oficina si eres funcionario? ¿Por qué no trabajo, señor?, replicó Marmeladov dirigiéndose solo a Raskolnikov, como si fuera este el que formulara la pregunta. ¿Por qué no trabajo? ¿Acaso no me sangra el corazón al considerar mi inútil abyección? Cuando el señor Lebeziatnikov hace un mes golpeó a mi mujer con sus propias manos y yo permanecí aplastado, borracho, perdido, ¿acaso no sufría? Permítame, joven, ¿no le ha ocurrido alguna vez solicitar sin la menor esperanza que le prestaran algún dinero? Me ha pasado. Es decir, ¿qué entiende usted por eso de sin la menor esperanza? Quiero decir, sin abrigar la más leve esperanza y con la convicción más absoluta de que el hombre a quien se dirige, un ciudadano de los más útiles y mejor intencionados, por nada del mundo le prestaría dinero. En efecto, ¿por qué habría de prestárselo? Permítame que se lo pregunte, si sabe positivamente que no le sería devuelto. ¿Podría prestarle por piedad? El señor Lebeziatnikov, que está al corriente de las nuevas ideas,
Aseguraba el otro día que en nuestra época la misma ciencia prohíbe la piedad, y que ya ocurre así en Inglaterra, donde la economía política causa estragos. ¿Por qué razón, le pregunto, consentiría en hacerle un préstamo? Y bien, sabiendo de antemano que no le prestará, usted va hacia... ¿Para qué ir entonces?, interrumpió Raskolnikov. Porque no queda otro recurso, y uno no sabe qué hacer. Cuando se cierran todos los caminos, el hombre, de buena o mala voluntad, se ve obligado a seguir hasta el final. Cuando mi única hija fue por primera vez a pedir la cartilla que la autoriza a ejercer un oficio infamante, yo tuve que intervenir en la gestión, porque mi hija está registrada y vive de ese oficio, agregó mirando al joven con aire inquieto. Pero eso no significa nada, se apresuró a aclarar con aparente calma, mientras detrás del mostrador los muchachos hacían visibles esfuerzos para no reír a carcajadas, y el propio dueño sonreía. Eso no significa nada. Poco me importan las ironías y las burlas. Estas cosas las saben todo el mundo, y en definitiva todos los secretos acaban por salir a la luz. En este asunto me comporto no con desprecio, sino con humildad. Sea ese homo. Permítame, joven. Puede usted... Pero no. Conviene que me exprese con mayor energía y propiedad. ¿Se atrevería usted, al verme en este momento, a asegurar de modo categórico que no soy un cerdo? El joven permaneció en silencio. Bien, prosiguió imperturbable el orador, esperando con un gesto de dignidad que concluyera la risa provocada por sus últimas palabras entre los circunstantes. Bien, admitamos que soy un cerdo, pero ella es una dama. Yo soy la imagen de la bestia, pero Catalina Ivanovna, mi esposa, es una persona bien educada, hija de un oficial superior. Admitamos que yo sea un granuja, pero ella tiene un gran corazón y le han inculcado nobles sentimientos. Y sin embargo, oh, si tuviera piedad de mí, señor, es indispensable que todo hombre haya al menos en alguna parte un asilo de piedad. Ahora bien, Catalina Ivanovna, pese a su magnanimidad, es injusta. Admitiría hasta que me pegase, si cuando me sacude el polvo, yo comprendiera que en el fondo lo hace por piedad. Pues lo repito sin falta de vergüenza, me sacude el polvo, insistió con renovada dignidad al oír las sonoras carcajadas de los testigos de la escena. Dios mío, aunque solo fuese una vez, pero no, todo es inútil. ¿A qué hablar de ello? Ni una sola vez ha tenido piedad de mí. Pero eso en mí es un rasgo de naturaleza. Soy una verdadera bestia. ¿Y por qué?, intervino el dueño con otro bostezo. Marmeladov asestó un puñetazo sobre la mesa. Esa es mi naturaleza. ¿Sabe usted, señor? ¿Sabe usted que me he bebido hasta sus medias? No digo ya sus zapatos, pues esto, en cierto modo, puede tener su lógica, pero sus medias, también me las he bebido. Me he bebido asimismo su piel de pelo de cabra, a pesar de que se la había regalado antes de nuestro matrimonio y le pertenecía a ella y no a mí. Vivimos en un cuartucho sumamente frío. Este invierno la pobre comenzó a toser y ahora escupe sangre. Tenemos 3 hijos pequeños y Catalina Ivanovna trabaja desde la mañana a la noche. Lava, friega el piso, limpia a las criaturas, pues desde su más tierna edad estuvo habituada a la limpieza, y lo peor es que presiento que es delicada del pecho, con cierta predisposición a la tisis. ¿Cómo podría ser yo para no sentirlo? Y cuanto más bebo, más lo siento. Bebo porque encuentro en la bebida una mayor capacidad de sufrimiento y de piedad. Bebo para sufrir intensamente. Inclinó la cabeza con desesperación y luego, irguiéndose de nuevo, prosiguió. Joven, creo leer en su rostro una especie de dolor. Lo noté apenas lo vi entrar, y es por ello que de inmediato me dirigí a usted. Si le hago conocer la historia de mi vida, no es para envilecerme ante los ojos de estos ganapanes que por otra parte están demasiado al corriente de ella, sino porque trato de hallar una persona bien educada que me oiga con simpatía.
Mi esposa fue educada en una excelente institución aristocrática de provincia. Y en la fiesta de fin de curso bailó ante el gobernador y todos los demás personajes oficiales, lo que le valió una medalla de oro y un diploma de honor. La medalla, y bien la medalla también, la hemos vendido hace tiempo. El diploma de honor lo conserva siempre guardado en un cofre, y no hace mucho que lo mostró a la dueña de la casa. Aunque sus relaciones con ella no son nada cordiales, le era necesario darse tono ante alguien y recordar los bellos días de antaño. No se lo reprocho de ninguna manera, pues esos recuerdos constituyen todo cuanto posee en la actualidad, ya que lo demás se ha desvanecido como el humo. Sí, es una dama irascible, orgullosa e intratable. Puede lavar el piso con sus propias manos y contentarse con pan negro. Pero en el capítulo del respeto es intransigente. Por esa razón no pudo tolerar la grosería del señor Lebeziatnikov, y cuando éste la golpeó, guardó cama, menos por los golpes recibidos que a causa de su dignidad ofendida. Era viuda cuando me casé con ella, y madre de 3 niños de corta edad. Se había casado en primeras nupcias, por amor con un oficial de infantería, con el que huyó de la casa de sus padres. Lo amaba con locura, pero él dióse al juego, anduvo mal con la justicia y finalmente murió. Había terminado por pegarle, y aunque ella no le dejaba pasar nada, como me consta por documentos irrefutables, todavía hoy lo recuerda con lágrimas y anda haciendo comparaciones para reprocharme mi proceder. A pesar de todo, esto me satisface porque le permite retornar con la imaginación a los tiempos felices. Después del fallecimiento de su esposo, quedó abandonada con sus hijos en un distrito lejano y salvaje, donde nos conocimos. Veíase sumida en una miseria tan espantosa que yo no sería capaz de describirla, aunque hasta el presente no lo haya pasado mejor. Todos sus allegados le volvieron la espalda, y ella era orgullosa, demasiado orgullosa. Yo también viudo y con una hija de 14 años le ofrecí mi apoyo con el propósito de poner fin a tanto sufrimiento. Puede usted suponer el grado de desventura a que había llegado al pensar que ella, instruida, bien educada y de excelente familia, acabó por aceptarme como esposo. Y bien, aceptó. Con amargas lágrimas, sollozando y retorciéndose las manos, me aceptó. La pobre no sabía qué hacer. ¿Comprende usted, señor? ¿Comprende usted lo que esto significa? ¿No saber ya qué hacer? ¿Qué camino tomar? No, usted no lo comprende todavía. Durante 1 año entero cumplí mi deber honestamente, santamente, sin tocar esto, señaló la botella, porque tengo buenos sentimientos. Todo fue en vano. No logré conmoverla. Y como después perdí mi empleo, no por culpa mía, sino debido a ciertas reformas administrativas, entonces me di a la bebida. Hace 1 año y medio que después de peregrinaciones y vicisitudes inarrables, hemos venido a dar a esta soberbia capital, llena de innumerables monumentos. Aquí hay otro empleo y también lo perdí, ¿comprende usted? Esta vez por culpa mía, porque mi verdadera naturaleza había vuelto por sus fueros. Ahora vivimos en un cuchitril en la casa de Amelia Fyodorovna Lipeshweshel, e ignoro cómo y de qué vivimos, y cómo pagamos los alquileres. Hay allí gran cantidad de locatarios, además de nosotros. Es un lugar apocalíptico. Durante este tiempo la hija que tenía de mi primer matrimonio fue creciendo. Prefiero callar todo lo que la pobrecilla ha tenido que soportar de su madrastra. A pesar de sus nobles sentimientos, Catalina Ivanovna no deja de ser una dama violenta, irascible y terca. No le digo más. Vamos, ¿para qué traer esas cosas a colación? Como usted puede imaginarse, Sonia no recibió educación alguna. Hace 4 años traté de enseñarle historia universal y geografía, pero como yo mismo nunca fui muy fuerte en esas materias y carecía de buenos textos para suplir esa deficiencia, ya que los pocos libros que he podido poseer son cosas que ya no existen. Nuestros estudios quedaron allí. Llegamos hasta Ciro, rey de Persia. Más tarde leyó algunas novelas románticas y no hace mucho el señor Lebeziatnikov le prestó un libro, La fisiología de Lewis. ¿Conoce usted esa obra?
Lo leyó con avidez y hasta llegó a leernos algunos fragmentos en voz alta. Ese es todo su bagaje intelectual. Ahora, señor, me dirijo a usted y a título puramente personal voy a formularle esta pregunta. ¿Cree usted que una joven pobre pero honesta puede ganar mucho con una ocupación decorosa? No ganará 15 copecks por día, señor, si es honrada y no posee alguna especialidad. Y eso a condición de que no abandone su trabajo ni por un minuto. ¿Ha oído usted hablar del consejero de Estado Klopstock, Iván Ivanovich? No solamente no pagó a Sonia media docena de camisas de hilo de Holanda que le encargó, sino que la echó a la calle injuriándola y a puntapiés y colmándola de los peores calificativos, pretextando que el cuello de una camisa no estaba de acuerdo a la medida y que lo había cortado mal. Mientras tanto, los pequeños pasan hambre. Catalina Ivanovna recorre la habitación como una fiera enjaulada, retorciéndose las manos, y en sus mejillas aparecen 2 rosetones rojos, como siempre ocurre con los enfermos del pecho. Haragana, increpaba siempre a mi hija, no sabes más que comer, beber y quedarte sentada. ¿Qué podía comer y beber la pobre, digo yo, cuando los chicos hacía 3 días que no tenían un mendrugo de pan para llevarse a la boca? Yo estaba acostado, completamente borracho. ¿Para qué ocultarlo? Mi Sonia es paciente y humilde, y habla con una vocecilla dulce. Su carita delgaducha está siempre pálida. Todavía me parece oírla cuando decía, Dios mío, ¿cómo es posible que me obligues a ejercer esa triste profesión, Catalina Ivanovna? Porque Daría Pavlovna, que es una mujer de poco limpias actividades, muy conocida por la policía, le había hecho llegar ciertas proposiciones por intermedio de la dueña de la casa. Catalina Ivanovna le respondió en tono burlón, vaya un tesoro el que guardas, como si valiera tanto la pena conservarlo. Pero no la acusé, caballero, no la acusé. Había perdido la cabeza en ese momento y cuando dijo eso sus sentimientos estaban exasperados. Sentíase enferma y los pequeñuelos lloraban de hambre. Lo dijo más bien para desahogarse con un insulto que por el verdadero sentido de las palabras. Tal es el carácter de Catalina Ivanovna. Cuando sus hijos lloran, aunque sea de hambre, les pega. Eran poco más de las 5 de la tarde. Vi que Sonia se levantaba y después de colocarse un sombrerito y echarse una mantilla sobre los hombros, salía de la habitación. Volvió después de las 8, fue directamente hacia Catalina Ivanovna y sin pronunciar palabra, dejó 30 rublos sobre la mesa, frente a ella. De inmediato, sin mirar a nadie, tomó un gran pañuelo verde, se envolvió la cabeza y el rostro y se echó sobre la cama, de cara a la pared, con el pobre cuerpecillo agitado por estremecimientos convulsivos. Yo seguía en el mismo estado, tumbado como antes, y entonces vi que Catalina Ivanovna, también en silencio, aproximábase al lecho de mi pequeña Sonia, y después de arrodillarse a sus pies, cubríalos de besos, sin querer levantarse. Luego las 2 se durmieron abrazadas, las dos, una en brazos de otra, sí, mientras yo permanecía inerte como un leño, bestialmente ebrio. Marmeladov se detuvo como si le faltara la voz. Luego llenó torpemente un vaso, lo bebió y de su garganta brotó un sonido inarticulado. Más tarde, prosiguió diciendo después de una pausa, a consecuencia de una malhada circunstancia y de las denuncias de ciertas personas malévolas, en especial de Daría Franzovna, que contribuyó a ello con el pretexto de que no le guardáramos las consideraciones que merecía, mi hija Sonia Semyonovna fue obligada a inscribirse en el registro, y a causa de eso no pudo seguir en casa. En efecto, nuestra patrona Amelia Fyodorovna no quiso tolerarla, a pesar de que ella misma se había servido de Daría Franzovna, y entonces intervino el señor Levesiannikov. Fue a causa de esta historia que se produjo la reyerta con Catalina Ivanovna. En un comienzo era él quien solicitaba los favores de Sonia, pero de pronto salió con infundadas pretensiones. ¿Cómo puedo vivir yo, que soy un hombre instruido, en una casa que alberga perdidas de esa clase?
pero Catalina Ivanovna no se dejó atropellar y así ocurrió lo que ocurrió. Ahora mi pequeña Sonia viene a visitarnos casi siempre al anochecer. Ayuda a Catalina Ivanovna en los quehaceres de la casa y le proporciona lo necesario. Vive en casa de un sastre llamado Capernaumov, que le alquila un cuartito. Ese Capernaumov, que cojea y es tartamudo, tiene una familia numerosa y todos sus hijos tartamudean como él. Su mujer también tartamudea. Todos viven en la misma pieza, pero Sonia tiene su cuartito separado por un tabique. Sí, gente muy pobre y todos tartamudos. Sí. Una mañana me levanté temprano, me puse los harapos que me servían de traje, y después de levantar los brazos al cielo me dirigí a la residencia de su excelencia, Iván Atanasievich. ¿Conoce usted a su excelencia Iván Atanasievich? ¿No? Pues entonces no conoce usted a un hombre de Dios. Es lo mismo que la cera virgen frente al Señor y la cera se derrite. Después de acceder a escuchar mi relato, vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. Bien, Marmeladov, me dijo, ya una vez has defraudado mi confianza. Te vuelvo a tomar por mi cuenta y riesgo. Esas fueron sus palabras. Recuerda bien lo que te digo, puedes retirarte. Me apresuré a besar el suelo que había hollado con sus plantas. Bien entendido que con el pensamiento, pues él no habría permitido que lo hiciera en realidad. Ese noble señor es partidario de las nuevas doctrinas oficiales en que iba a reanudar mis servicios y a percibir un sueldo. Dios mío, qué transportes de alegría, qué entusiasmo. Marmeladov se detuvo de nuevo, dominado por una gran excitación. En ese momento, un grupo de individuos ya medio embriagados hizo irrupción en la taberna, y se oyeron los sones desafinados de un organillo alquilado para el caso, mientras la voz aflautada de un niño de 7 años entonaba la pequeña aldea. La sala se llenó de rumores. El dueño y los mozos se apresuraban a atender a los nuevos clientes. Marmeladov, sin prestar la menor atención a los recién llegados, continuó con su relato. Al parecer estaba ya vencido por el alcohol, pero a medida que la embriaguez era más completa, su facundia iba en aumento. Al recordar que había logrado recuperar su empleo, pareció más alegre, y su rostro se iluminó un tanto. Raskolnikov lo escuchaba con atención. Hace esto 5 semanas, señor. Sí. Cuando ambas, Catalina Ivanovna y mi pequeña Sonia, se enteraron de la noticia, fue como si me hubiesen llevado al paraíso. Antes me quedaba tirado ahí como un perro, mi buen hombre. No oía más que injurias. Ahora caminan sobre la punta de los pies y recomiendan a los niños que no hagan ruido. Semyonis Zaharich ha vuelto fatigado del trabajo y ahora reposa. Shh. Antes de salir para la oficina me traen el café y me entibian la crema. Y han acabado por encontrar la mejor crema. ¿Se da cuenta? Jamás pude comprender dónde pudieron hallar 11 rublos y medio para vestirme decentemente. Botas, corbata de pastrón, uniforme, todo por 11 rublos y medio, que ellas consiguieron en un santiamén. La primera vez que regresé de la oficina al mediodía, comprobé que Catalina Ivanovna había preparado 2 platos para el almuerzo. Una sopa y carne de vaca salada con rabanitos, cosa insólita hasta entonces. Anteriormente no tenía ropa que ponerse, pero aquella vez se había acicalado como si tuviera que ir de visita, transformando lo viejo en nuevo, y no de cualquier manera, pues ella tiene el talento de hacer todo con nada. Bien peinada, con un cuellito blanco y sus puños blancos, parecía otra. Estaba más joven y más bella. Mi pequeña Sonia se contentaba con traernos dinero. Por el momento, decía, no puedo venir a visitarlos a menudo, porque no es conveniente. Vendré cuando anochezca para que nadie me vea. ¿Me escucha usted? ¿Me escucha usted? Esta noche me acosté poco después de cenar. ¿Y lo creerá usted? Catalina Ivanovna, que no hacía 8 días que había peleado del peor modo con Amelia Fyodorovna, la invitó a tomar el café con ella. Pasaron 2 horas juntas, y yo las oía murmurar. Sí, Semyonis Zaharich ha vuelto a su empleo y gana sueldo. Él mismo se presentó en casa de su excelencia, quien después de hacer esperar a los otros tomó a Semyonis Zaharich de la mano para conducirlo a su despacho. ¿Me oye? ¿Me oye? Mi mujer agregó. En efecto, Semyonis Zaharich, dijo su excelencia, recuerdo los servicios que nos has prestado.
Y aunque debo reprocharte tu inclinación a la bebida, ya que me prometes corregirte y por otra parte no eres muy necesario, ¿lo oyes? ¿Lo oyes? Espero que ahora cumplirás tu palabra. Debo reconocer que todo esto lo inventaba ella por cuenta propia, y no crea que lo hizo únicamente con el pueril propósito de darse tono. No, la pobre dejábase arrastrar por la imaginación, consolándose con sus propias palabras. Pongo a Dios por testigo. Y no se lo critico, no, lejos de ello. Cuando hace 6 días le llevé mi primer sueldo, 23 rublos con 40 copecks, sin que faltara un céntimo, me llamó querido. Y estábamos solos, ¿comprende? A pesar de que yo no había sido un buen marido, me llamó querido, acariciándome la mejilla. Marmeladov se detuvo, como si tratara de sonreír, pero su barbilla comenzó a temblar levemente. Todo aquello, la taberna, el ambiente de depravación, la idea de las 5 noches pasadas en las barcas cargadas de heno, la vista de la botella, así como el morboso amor de aquel hombre por su familia, causaba estupefacción a su confidente. Raskolnikov era todo oídos, pero sentía una sensación de malestar, reprochándose haber penetrado en el bodegón. «Estimado señor», exclamó Marmeladov, irguiendo la cabeza. «Ah, señor, tal vez todo esto no haga más que provocar risa, y yo no consiga más que importunarlo con la absurda narración de mis miserias conyugales. Pero en lo que a mí respecta, no veo motivo para reír. Yo soy capaz de sentir todo esto. Yo mismo, mientras duró el día y aquella velada paradisíaca de mi vida, me abandoné a los más felices ensueños. Decíame que iba a reconstruir mi hogar, que vestiría a mis hijos, procuraría la tranquilidad de mi esposa, arrancaría a mi hija del deshonor, haciéndola volver al seno de la familia, y muchas otras cosas más. Todo me estaba permitido, señor. Y bien, preste atención. Marmeladov, presa de convulsivo temblor, levantó la cabeza y miró fijamente a su interlocutor. Y bien, a la mañana siguiente, después de todos estos bellos sueños, es decir, hace exactamente 5 días, con criminal audacia, como un desvalijador nocturno, robé a mi esposa, Catalina Ivanovna, la llave de su cofre, me apoderé del dinero que le había entregado, y aquí me tienen. Mírenme bien todos. Desde hace 5 días falto de mi casa y seguramente me están buscando. Perdí el empleo y siempre para beber empeñé mi uniforme en una taberna próxima al puente de Egipto. Estos son los harapos que me dieron en cambio para que me vistiera. Todo ha terminado». Marmeladov se golpeó la frente con el puño. Apretó los dientes, cerró los ojos y apoyó fuertemente el codo sobre la mesa. Pero 5 minutos después la expresión de su rostro era ya otra, y con una especie de cinismo más aparente que real, miró a Raskolnikov y dijo sonriente: «Hoy fui a lo de Sonia y le pedí dinero para curarme la borrachera». «¿Y te lo dio?», gritó uno de los componentes del grupo que acababa de entrar, lanzando luego una estruendosa carcajada. «Esta botella ha sido adquirida con su dinero», dijo Marmeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. «Sonia fue a buscar 30 copecks, todo lo que poseía. Pude verlo con mis propios ojos. No dijo una palabra. Se limitó a mirarme, no como se mira aquí abajo, sino allá arriba, donde los hombres causan únicamente piedad, donde se llora por ellos pero no se les condena. Y es todavía más triste cuando no se nos dirige reproche alguno. Sí, 30 copecks. Y sin embargo, ella los necesitaba. Ahora que debe observar la más estricta limpieza. Esa limpieza cuesta dinero, ¿no es cierto? ¿Me comprende? Debe comprar artículos de tocador y usar enaguas almidonadas y zapatitos elegantes que le permitan lucir el pie cuando tiene que pasar algún charco en la calle. ¿Lo comprende usted, señor? ¿Comprende usted lo que significa mantener la pulcritud? Y bien, yo, su propio padre, la he despojado de esos 30 copecks para emborracharme. Y me emborracho, ya estoy borracho. ¿Quién tendrá piedad de un hombre como yo? Dígame, ¿siente usted piedad por mí? ¿Sí
¿O no? ¿Piedad por mí ahora? Dígame, ¿siente o no siente piedad? Pretendió servirse una nueva copa, pero la botella estaba vacía. ¿Por qué habría de tener piedad de ti?, preguntó despectivamente el tabernero, que había vuelto junto a ellos. Estalló una tempestad de carcajadas acompañada de blasfemias. Los que no habían podido oír el relato vociferaban injurias como los demás, de solo ver la figura del exfuncionario. ¿Piedad? ¿Por qué piedad?, rugió repentinamente Marmeladov, poniéndose de pie con los brazos en alto, presa de verdadera exaltación, como si no hubiese esperado más que a esas palabras. ¿Por qué tener piedad, dices? Es cierto, yo no puedo inspirar piedad. Tienen que crucificarme y no compadecerme. Pero crucifíquenme después de haberme juzgado, y al crucificarme tengan un poco de conmiseración por mí. Entonces me prestaré voluntariamente al suplicio, porque no estoy sediento de alegría, sino de tristeza y de lágrimas. ¿Crees por ventura, tabernero, que tu media botella me ha procurado algún alivio? He buscado tristeza en el fondo de ella, lágrimas y pesar, y al llevar a mis labios la copa he logrado mi propósito. Pero Él tendrá piedad de nosotros, Él que tuvo piedad para todos, Él que todo supo comprenderlo. Él es el único, Él es el juez. Ese día hará su aparición y dirá: ¿dónde está esa pobre niña que se sacrificó por una madrastra tísica, que se sacrificó por unos niños de corta edad que no eran suyos? ¿Dónde está esa niña que tuvo piedad de su padre, un abominable borracho, en lugar de alejarse de él con horror? Y le dirá: ven conmigo, ya te perdoné una primera vez, también esta vez tus pecados te serán redimidos, porque has amado mucho. Y perdonará a mi Sonia, la perdonará, estoy seguro. Cuando estuve en casa de Sonia mi corazón lo sintió, y juzgará a todos, y los perdonará, buenos y malvados, necios y sabios, y cuando vaya terminado con todos, nos convocará a nosotros también. Vamos, aproximaos también vosotros, venid los ebrios, venid los impúdicos, y todos avanzaremos sin vergüenza alguna, y nos dirá: sois unos cerdos, vuestra imagen es la de la bestia, y lleváis su sello, pero aproximaos lo mismo. Y los sabios entonces, los razonables, exclamarán: Señor, ¿cómo? ¿Recibís a estos también? Y Él les responderá: sí, los recibo, sabios, sí los recibo, razonables, es porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno del más allá. Y nos abrirá los brazos, y nosotros nos arrojaremos en ellos, y lloraremos, y comprenderemos todo. Y Catalina Ivanovna comprenderá también. Señor, haz que llegue tu reino. Completamente extenuado, se dejó caer sobre un banco, agotado, sin mirar a nadie, como si olvidara todo cuanto le rodeaba, sumido en una verdadera alucinación. Sus palabras habían impresionado. Durante un momento reinó el silencio, pero muy pronto recomenzó la lluvia de denuestos. ¡Eso es hablar, animal! Está enteramente chiflado. Déjanos en paz, chupantinas. Y así por el estilo. Salgamos, señor, dijo de improviso Marmeladov, dirigiéndose a Raskolnikov. Acompáñeme usted. Vivo en el edificio Cosel, en el fondo del patio. Ya es hora. Vamos a casa de Catalina Ivanovna. Hacía rato que Raskolnikov deseaba dejar la taberna. E hizóse el propósito de ofrecerse para acompañar a Marmeladov. Este sentía las piernas mucho menos sólidas que la lengua y se apoyó pesadamente en el joven. La distancia que tenían que recorrer era de unos 200 pasos. A medida que el ebrio se iba acercando a su domicilio, aumentaban el temor y la inquietud que lo invadían. No es que tenga miedo de Catalina Ivanovna en este momento, farfulló con evidente emoción, ni tampoco de que me tironee del pelo. Lo acepto y poco me importan mis greñas. Le diré,
Hasta sería mejor que me arrastrase por los cabellos. No, no tengo miedo de eso. Temo sus ojos, sí, sus ojos. También me aterran las manchas rojizas de sus mejillas. Y me da miedo su respiración. ¿Ha visto cómo respiran los que están atacados de esa enfermedad cuando sufren una contrariedad? Siento pavor al pensar en el llanto de los niños, porque si Sonia no les ha llevado algo para comer, no sé qué habrán sido de ellos. No sé nada. En cuanto a los golpes, no me asustan. Sepa, señor, que esos golpes no solamente no me hacen daño, sino que a veces me producen placer. Y creo que no podría pasarme sin ellos. Será mejor que me dé una paliza, que se desahogue. Valdrá más así. Aquí está el edificio Cosel. El propietario es un cerrajero, un alemán de fortuna. Acompáñeme. Después de atravesar el patio, comenzaron a subir las escaleras hasta el cuarto piso. A medida que iban ascendiendo, aquella tornábase más oscura. Eran cerca de las 11 y aunque en esa época del año no se percibe en realidad la noche en San Petersburgo, la parte superior de la escalera estaba sumida en lóbrega oscuridad. La pequeña puerta negra de humo que daba al rellano, en el último piso, estaba abierta. Un farolillo de aceite alumbraba una habitación pobrísima, de unos 10 pasos de largo. Desde el rellano se distinguía todo de una simple ojeada. Reinaba en ella el más completo desorden, y todo estaba tirado de cualquier manera, viéndose sobre todo ropa blanca de criaturas. Una sábana llena de agujeros estaba tendida en el rincón más distante de la puerta, y probablemente detrás de ella había una cama. Por todo moblaje se veían 2 sillas desvencijadas, un diván recubierto con una tela descolorida y rotosa, y frente al mismo una mesa de cocina de madera de abeto, sin barnizar ni pintar, y que carecía de mantel o carpeta. En un extremo de la mesa, una vela a punto de consumirse ardía en un candelero de hierro. La habitación de Marmeladov era en realidad un corredor, y la puerta que daba acceso a las otras piezas, por no decir posilgas, en que se dividía el departamento de Amelia Lippewechsel, estaba entornada. Se oían claramente gritos, ruidos de platos y tazas, fuertes carcajadas. Al parecer los inquilinos jugaban a las cartas y bebían té. Por instantes se podían atrapar al vuelo palabras cuyo sentido nada tenían de mesurado. Raskolnikov reconoció de inmediato a Catalina Ivanovna. Era una mujer extremadamente delgada, bastante alta y de porte digno. Conservaba magníficos cabellos castaños, pero sus mejillas parecían 2 manchas. A tal punto estaban rojas. Se paseaba nerviosamente por la habitación con las manos cruzadas sobre el pecho, los labios contraídos y respirando con sonido silbante y ritmo desigual. Sus ojos brillaban de fiebre, pero su mirada era dura y fija. A la vacilante luz del cabo de vela, aquel rostro afiebrado de tísica producía penosa impresión. Aparentaba unos 30 años de edad, y Raskolnikov comprobó que, en efecto, no formaba buena pareja con Marmeladov. La mujer no había advertido la presencia de los recién llegados. Parecía sumida en una especie de sonambulismo que no le permitía ver ni oír nada. La atmósfera era sofocante en la habitación y sin embargo no había abierto la ventana. De la escalera subía un vaho de extremada fetidez y la puerta que daba al rellano permanecía abierta. De las piezas interiores llegaba una hube de humo de tabaco que le producía continuos ataques de tos, sin que ella pensara siquiera en cerrar la otra puerta. La hija menor, una criatura de 6 años, dormía sentada en el suelo con la cabeza reclinada sobre el diván. El hijo, un año mayor, lloraba temblando en un rincón. Probablemente acababan de pegarle. La mayorcita, una chiquita de 9 años, alta y delgada como un mondadientes, llevaba por todo vestido una mala camisa desgarrada y una capa de paño que cubría sus hombros desnudos, que sin duda había sido arreglada para ella 2 años antes, pues no alcanzaba ni a sus rodillas. De pie, en el rincón, tenía contra sí al hermanito, cuyo cuello enlazaba con un bracito largo y descarnado. Parecía prodigarle en voz baja palabras de consuelo para evitar que rompiera a llorar nuevamente, al mismo tiempo que, llena de terror, seguía a su madre con grandes ojos oscuros, que parecían todavía más grandes en aquel rostro demacrado y pálido.
Marmeladov, en lugar de entrar en la habitación, se arrodilló en el umbral, después de hacer pasar adelante a Raskolnikov. La mujer, al advertir a un desconocido, se detuvo un instante frente a él, apartada de sus reflexiones y como si tratara de explicarse qué era lo que iba a hacer allí. Sin duda creyó que se dirigía a alguna de las habitaciones interiores, pues como se ha dicho, el cuarto de los Marmeladov constituía un lugar de pasaje. Luego, sin prestar ninguna atención al desconocido, fue a abrir la puerta posterior, pero de pronto vio a su marido de rodillas en el umbral y lanzó un grito penetrante. ¡Ah!, rugió ciega de furor. ¡Por fin has vuelto! ¡Bandido, monstruo! ¿Dónde está el dinero? ¿Qué tienes en los bolsillos? A ver, muéstrame. Pero ese no es tu traje. ¿Dónde está tu traje? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! Con estas palabras se arrojó sobre él para registrarlo. Dócilmente Marmeladov separó los bolsillos de los costados para facilitar la inspección de sus bolsillos. No había en ellos un solo kopek. ¿Qué has hecho del dinero?, gritó la mujer. Oh, señor, ¿es posible que se lo haya bebido todo? Quedaban 12 rublos en el cofre. De pronto, cegada por la cólera, lo asió de los cabellos y lo introdujo con violencia en la habitación. Marmeladov le hizo más fácil la tarea arrastrándose dócilmente sobre las rodillas. «Esto me hace bien», le aseguro que no me hace daño, señor», gritó mientras la mujer le sacudía violentamente la cabeza, tanto que una de las veces su frente chocó contra el piso. La criatura que dormía despertóse y comenzó a llorar. El niño que estaba en el rincón no pudo resistir semejante espectáculo y, profiriendo agudos gritos, se abrazó a la hermana, invadido de convulsivo espanto. La hija mayor temblaba como una hoja. «Se lo había bebido todo, todo», gritaba con desesperación la pobre mujer. «Y este traje no es el suyo. Estamos condenados a morir de hambre». Mientras se retorcía las manos, señaló con un gesto a sus hijos. «¡Oh, qué existencia infernal! ¿Y usted no tiene vergüenza?», rugió lanzándose sobre Raskolnikov. «Viene con él, de la taberna. Se ha estado embriagando con él. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!». El joven se apresuró a salir sin pronunciar palabra. Entretanto, la puerta posterior se había abierto de par en par y un grupo de curiosos presenciaba la triste escena, estirando el cuello para no perder el menor detalle, con expresiones cínicas y burlonas, unos con pipas y otros con cigarrillos en la boca. Se veían siluetas en robes de chambré, entreabiertas y con ropas de verano tan livianas que llegaban a la indecencia. Otros tenían todavía en la mano las cartas de la partida interrumpida. Lo que más los divertía era ver a Marmeladov arrastrado por los cabellos y oírle gritar que aquello hacíale bien. Llegaron hasta introducirse en el cuarto. Finalmente se oyó un chillido de rabia. Era Amelia Lippewechsel, que entraba en escena para tratar de restablecer el orden a su manera, colmando de injurias a la pobre mujer y aterrorizándola por centésima vez con la orden de abandono de la pieza, sin remisión al día siguiente. Antes de salir, Raskolnikov tuvo tiempo de meter la mano en el bolsillo y, extrayendo restos del rublo cambiado en la taberna, los depositó furtivamente sobre el reborde de la ventana. Luego, al hallarse ya en la escalera, mudó de opinión y estuvo a punto de volver sobre sus pasos. «¡Qué tontería acabo de cometer!», pensó. «Ellos tienen a su Sonia y yo no tengo un kopek». Pero después de reflexionar que le sería imposible recuperarlo y que, por otra parte, no lo hubiera recogido aún de serle posible, hizo un gesto de indiferencia y emprendió el regreso a su alojamiento. «Sonia tiene necesidad de comprar artículos de tocador», siguió pensando mientras caminaba por la calle con aire sardónico. «Esa limpieza cuesta cara, y Sonia podría tener hoy algún tropiezo, pues el oficio no carece de riesgos y la conquista del vellocino de oro presenta dificultades. Sin mi dinero, tal vez mañana todos habrían tenido que apretarse el cinturón. Bah, Sonia, qué triste oficio le han obligado a seguir, y de qué manera la aprovechan, porque al fin de cuentas, ellos se benefician. Derramaron algunas lágrimas, pero pronto se habituaron a aquello. El hombre es tan cobarde que acaba por habituarse a cualquier cosa». Nuevamente comenzó a reflexionar. «¿Y si yo hubiera dicho una tontería?», exclamó de improviso a pesar suyo. «Si en realidad el hombre no fuese cobarde, el hombre tomando en conjunto, dicho de otro modo, el género humano,
Esto significaría que todo lo demás no son más que prejuicios, terrores puramente imaginarios, y que no existen limitaciones. Así es como debe ser.